Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de relaciones semánticas. Recordemos primero que la semántica es la parte de la lingüística que se encarga de los significados. Por lo tanto, estamos hablando de palabras que se relacionan por el significado que éstas tienen, ya sea dentro de una oración, dentro de un texto o utilizándolas individualmente. Primero, empezamos con los sinónimos. Estas son palabras que tienen el mismo significado idéntico, significado similar. Pero hay que recalcar que también tienen diferente escritura. Esto se los menciono porque en algunos temarios les viene una parte donde se marca como cambio de grafía, que es básicamente escribirlo de forma distinta. Ahora, los sinónimos se dividen primeramente en estrictos. Aquí estamos hablando de palabras que no importa el lugar, no importa la situación, tienen exactamente el mismo significado. Por ejemplo, comprar. Si yo busco un sinónimo, un significado similar a comprar, puedo decir adquirir. Comprar, adquirir. Cuando yo compro, estoy adquiriendo algo, mismo significado. O caminar. Si su sinónimo es andar, y no hay ningún problema. Pero también lo puedo decir como pasear. Aquí es cuando ya comenzamos a cruzar un poco la línea de lo que es lo estricto, el significado idéntico. Ya sabemos que caminar es la acción de andar, comenzar a dirigirse hacia un trayectoria con una velocidad en específico. Mientras que pasear ya conlleva un significado un poco más relajado, de hacer una actividad, pero no por el simple hecho de dirigirse a un lugar, sino de perder o pasar el tiempo. Ahí es cuando ya comenzamos a cruzar la línea de lo estricto. Nuestra segunda clasificación, en este caso, serían los sinónimos contextuales. O por el contexto. Hay palabras que van a variar y que van a cambiar su connotación y su significado dependiendo del contexto en el que se estén utilizando. Es decir, son palabras que no necesariamente significan lo mismo, pero en un contexto apropiado sí lo van a hacer. Vamos a ver el ejemplo. Si observamos las siguientes palabras, nos vamos a dar cuenta de que no necesariamente significan lo mismo. Por ejemplo, línea y ruta no significan lo mismo. Línea es un trazo, ruta es una dirección. Araña y pulpo, a pesar de que los dos son animales, pertenecen a diferentes especies. Entonces, ¿por qué yo los puedo utilizar como sinónimos? Porque el contexto o la situación me permite hacerlo. Por ejemplo, estoy esperando el autobús de la línea 3. Y ahí lo recalco, la línea 3. Podría decirlo también como estoy esperando el autobús de la ruta 3. En ese contexto, las dos palabras tienen el mismo significado, porque las dos me permiten entender cuál autobús específicamente voy a tomar. O por ejemplo, araña y pulpo, en un contexto determinado significa lo mismo. Aquí los estoy comparando con una herramienta directamente. Y por lo tanto, hay herramientas que por su forma parecen una araña. Y al mismo tiempo, pues también las puedo comparar con un pulpo. Y ahí dependiendo del contexto y de la situación, pues se puede decir que significan lo mismo. Es ahí donde nosotros observamos y debemos de tener cuidado al momento de estar buscando este tipo de contextos. Para que nos quede más claro, vamos a verlo en un ejemplo aplicado. Revisemos. Dice, encuentra el sinónimo de la palabra subrayada. La regresión es el vicio más generalizado en la lectura. Al momento de buscar el sinónimo de la palabra vicio, debemos de recordar una cosa. Siempre vamos a anteponer lo estricto sobre lo contextual. Es decir, de entre todas mis respuestas, primero voy a buscar aquella que sea un sinónimo estricto, que sea directo. En caso contrario, voy a buscar un sinónimo contextual. O voy a enfocarme al punto medio. Primero, ¿qué significa vicio? Pues es cuando nosotros hacemos algo regularmente y que podemos considerarlo malo. Por lo tanto, falta y error, a pesar de que llevan la connotación de ser algo malo, en este caso no nos funcionan, porque la regresión no es una falta a la lectura. Podríamos considerarlo un error
pero no se está utilizando tampoco en ese contexto. Defecto y error suelen ser muy similares, aunque aquí estamos hablando tal vez de una carencia. Por lo tanto, nos queda costumbre o hábito, que es a lo que va enfocado por contexto la palabra vicio. Si estamos hablando de que es algo muy generalizado, es decir, que casi todos lo realizan o lo cometen, aquí tenemos que hacer la distinción entre costumbre y hábito, que muchas veces pensamos que son sinónimos, pero no son sinónimos estrictos, cada uno se refiere a algo distinto. La costumbre es algo que nosotros hacemos voluntariamente, mientras que el hábito es algo que hacemos inconsciente, es decir, no nos damos cuenta de que lo estamos realizando. Por eso ahí es donde se habla de malos hábitos, cosas que tú haces inconscientemente y que necesitas practicar para corregirlo, mientras que lo que haces por costumbre es algo que tú decides hacer. Y al momento de hablar de un vicio, no es que nosotros estemos decidiendo hacerlo, sino que simplemente no nos damos cuenta. Por lo tanto, aquí nuestra respuesta correcta sería hábito. La regresión es el hábito más generalizado en la lectura. Y a través del contexto estamos hablando de que tal vez es algo malo. Aquí es donde ya nos damos cuenta de cómo va a ir funcionando, en este caso, esta parte de los sinónimos. Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos y de hecho son los que manejamos de manera más fácil, porque a pesar de que también tienen su parte estricta y su parte contextual, nosotros al momento siempre de buscar el opuesto ya las estamos mezclando las dos y las estamos utilizando. Es por eso que casi siempre que manejamos un antónimo, los utilizamos ambas. Por ejemplo, día, noche, ya sabemos que estos dos son antónimos. Y al mismo tiempo los aplicamos a lo bueno y malo. Y esa misma contextualización se le estamos aplicando al momento de hablar de colores. Blanco, negro. Cuando por significado decir que la noche es mala y el negro es malo no es real, o que el día es bueno y el blanco es bueno tampoco es real, pero por contexto lo solemos utilizar de esa manera. En la representación, en la metáfora, en todos esos aspectos siempre estamos utilizando tanto lo estricto como lo contextual. Por eso mencionábamos que es incluso mucho más fácil. Ahora, tenemos distintos tipos de antónimos. No importa tanto el tipo, sino recordar cómo se van a estar relacionando, porque tenemos palabras que implican a la otra en cuanto al significado. Por ejemplo, pagar. Su antónimo sería cobrar. Pero aquí ya estamos hablando de que uno incluye a la otra. O por ejemplo, subir y bajar, donde estos dos antónimos se excluyen mutuamente. Estos se integran y estos se excluyen. Así van a funcionar los antónimos. En este caso no tenemos tanto problema porque son mucho más sencillos. Para finalizar vamos a ver los parónimos. Por último, los parónimos son palabras que tienen una escritura o pronunciación similar, pero un significado distinto. Es decir, son palabras que no significan lo mismo, se pueden escribir de manera muy similar o con una pronunciación casi idéntica. Es decir, aquí simplemente va a cambiar una o dos letras. Por ejemplo, adoptar, adaptar. Aquí simplemente está cambiando la letra O por la letra A. Y cada uno significa algo distinto. Adoptar viene de adopción, mientras que adaptar viene de adaptación. Entonces, cambia completamente el significado de la palabra, simplemente se escriben casi igual, se pronuncian casi similar. Ahora, la importancia de los parónimos es que aquí vamos a hacer una subdivisión, es decir, aquí estudiamos las otras dos palabras que nos interesan, que son homófonos y homónimos. Primero, los homófonos son palabras que suenan igual, pero tienen escritura y significados distintos. Es decir, aquí la única similitud que vamos a encontrar es el sonido o la pronunciación. Ejemplos: coser o coser.
suenan exactamente igual, pero el significado es distinto. Otro sería los clásicos hola, hola. Y así podemos encontrar muchísimos ejemplos. Lo importante aquí es siempre recordar la definición. Para el homófono, palabras que suenan igual, se escriben distinto, significan algo distinto. Siempre para resolver este tipo de palabras o de preguntas, siempre hay que recordar la definición. Con eso vamos a responder casi todo, porque luego nos confundimos con los homónimos. Vamos a revisarlo. Por su parte, los homónimos, también conocidos como homógrafos, son palabras que se escriben igual y por lo tanto suenan o se pronuncian igual, pero el significado es distinto. Sí, hay que hacer la aclaración. Tanto los homófonos como los homónimos suenan igual, pero la diferencia es que en el homófono se escribe distinto y en el homógrafo u homónimo se escribe exactamente igual. Lo único que va a variar es el significado. Y para saber el significado que tiene la palabra, pues va a basarse en el contexto. Por ejemplo, banco y banco. Si nada más coloco las palabras, no sabemos el significado exacto. Lo vamos a saber una vez que ya lo pongamos en contexto. Voy al banco, voy a depositar al banco. Ah, institución bancaria. Me voy a sentar en un banco. Ah, el mueble que es para sentarse. Otro ejemplo aquí sería vela y vela en sus diferentes contextos. Una vela de cera, una vela de barco o una vela de velar. Aquí estamos hablando de una acción. Otra vez, entonces, lo importante aquí es que te aprendas y recuerdes la definición como tal de la palabra. Homófonos, palabras que suenan igual, se escriben y tienen significado distinto. Homónimos u homógrafos, apréndete las dos, son palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, pero el significado es distinto. La variación de la palabra, del significado, puede cambiar el orden, pero siempre vas a caer en ese punto. Misma escritura, misma pronunciación, diferente significado. Ok, chicos, eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase.